para mí el judo vive y está activo, pero lógicamente estoy fuera de los tatamis. Claro, no estás dedicando. No estoy dedicándome 100%, de ninguna manera no me estoy dedicando a lo que es el judo. No estoy haciendo nada que tenga que ver con el judo. No quiero presionar a nadie, no quiero que nadie se sienta mal. Lógicamente no doy mi presencia donde no me llaman. No duele. Siento de alguna manera que yo di y hice todo lo que podía por el judo y estoy dispuesta a seguir colaborando. Pero si creemos que ya todo está hecho y todo está dado, esa es la vida, ¿no? A mí particularmente me hubiera gustado que mi adiós se hubiera convertido de un color en una medalla, ¿no? Pero tampoco ya con el paso del tiempo ya no me siento mal. En su momento sí me sentí mal, pero ya no me siento mal. ¿Sabes por qué? Porque tengo la convicción de que yo particularmente lo di todo. Ciertamente quien tenga que sentirse mal porque no se alcanzó lo que esperábamos, no soy yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pidiendo Pista, y nuestra invitada de hoy no solo marcó una época para el judo cubano, sino que dejó su huella en el judo universal. Por primera vez en Pidiendo Pista vamos a tener la oportunidad de conversar con una atleta de deportes de combate, esos que yo respeto bastante. Pero hoy creo que es un privilegio para todos nosotros conversar con la 4 veces medallista olímpica Idalis Ortiz. Bienvenida. Óigame, es un placer ciertamente estar por acá por el programa. Bueno, esperemos tener un momento bastante ameno. Bueno, yo lo único que te puedo garantizar es que vamos a conversar para descubrir el ser humano, que eso es lo que siempre tratamos de encontrar, y hoy quiero empezar también de una manera diferente. Pero primero te agradezco por tu tiempo y por sobre todas las cosas por comprendernos y por poder llegar hasta acá, a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido. Pues yo creo que la vida nos va a premiar también con un momento agradable. Ciertamente, no. Cuando de descubrimiento se trata, lógicamente es una orden estar por acá, y ciertamente, como le decía, es un gran placer estar por acá colaborando en ese descubrimiento. Hay que apoyar también, hay que apoyarnos. Mira, vamos a empezar diferente. Nosotros tenemos un espacio que se ha vuelto icónico en nuestro podcast, que es el brindis. El brindis, que lo utilizamos como ese momento que ha devenido en un ritual donde deseamos, pedimos, invocamos todas las buenas energías. Amén. A nombre de nuestro patrocinador fundamental en este momento, que es el Grupo Montesur, que tienen de manera exclusiva el whisky Golden Lake, que lo vas a degustar, te lo dimos en dosis pequeñas, pero igual se puede repetir y ya nos dirás cómo lo sientes, cómo lo disfrutas, pero ahora la pista es tuya, la cámara es tuya para que oficies ese brindis y digas todo. Óigame, muy bien. Bueno, ciertamente, cuando de invocación se trata, lo único que necesitamos en estos momentos tan difíciles es salud y vida. Lo demás lo ponemos nosotros. Pues salud y vida, y por la salud también de Pidiendo Pista. Completo, ¿eh? ¿Qué tal? No, divino, divino. Pues ya saben, whisky Golden Lake, y le pido permiso a realización, nos vamos a una pausa y al regreso ya estamos completamente inmersos en la conversación con Idalis Ortiz. Y de vuelta, y les recuerdo que estamos grabando en el Bar Impulso, sito en Virtudes entre Gervasio y Escobar,
en el corazón de Centro Habana, así que usted también puede disfrutar del folclore, de las esencias de nuestra ciudad. Y bueno, como les decíamos, como adelantábamos y como develábamos, pues estamos conversando con Idalis Ortiz, un placer para nosotros, y se impone entrar un poco en materia. Y si nos vamos a la dinámica de los combates, el primer agarre, ese primer agarre del momento que entras al tatami, ¿te dice algo, te cuenta algo sobre la rival? Realmente es una pregunta bastante complicada, ¿no? Porque tenemos la mitología que el que primero da, da dos veces. Y entonces, lógicamente, estamos hablando de un deporte de combate. ¿Qué hacemos? ¿O agarramos primero o esperamos que nos agarre? ¿Usted qué hacía? No, a ver, lógicamente con la experiencia nos enseñaron a agarrar primero. Ciertamente, si dice mucho, cuando uno se agarra, lógicamente, es como todo, uno siempre mide fuerzas y estas cuestiones, pero bueno, creo que no es tan relevante cuando uno pasa tanto tiempo trabajando para remediar cualquier cuestión que se le pueda presentar en el camino. Dígame, ¿qué usted cree? No, es que, a ver, desde mi punto de vista totalmente analfabeto, porque yo de judo, bueno, lo básico, lo que aprendimos viéndolas a todas ustedes hacer historia para Cuba y para el mundo. Pero siempre a veces la gente dice, no se están haciendo nada. Y yo digo, no, sí se están haciendo porque estar agarrando y alando, me imagino que es un desgaste. Sí, ciertamente entrando en contexto competitivo, sí, lo mínimo tiene un gran desgaste, tiene una gran fuerza. Pero bueno, teniendo en cuenta que el judo es un arte marcial donde se impone el respeto, creemos que desde las afueras, incluso áreas de calentamiento, el actuar de la persona con que uno va a competir dicta mucho. Y entonces cuando uno ve personas que desde su interior tiene un respeto hacia el deporte, un respeto hacia las personas que los rodean, es válido de no preocuparse, pero de ocuparse que está delante de un judoka. Idalis, entiendo que, por supuesto, cada pelea, cada combate, incluso el tiempo, dictamina una forma de entender el combate, el judo, como tal el deporte, pero en tu caso particular, y ya hablando un poco a plano sensorial, lo que te gusta, ¿eras más de atacar o de esperar un poco a ver qué? Yo, a ver, desde que comencé a hacer judo siempre fui una atleta de contraataque. Lógicamente el judo es un deporte que ha sido muy variable. Cada 4 años cambia bastante su sistema competitivo. Cuando yo comenzó a variar, es decir, yo empecé a recibir estos impactos desde el año 2008. En el año 2008, bueno, teníamos la posibilidad de que el judo fuera bastante completo, donde no se eliminaba ninguna técnica. Después del año 2008 se eliminaron todas las técnicas de agarrones de pierna. Fíjese como yo le digo, eran agarrones directos a las piernas, pero sí se podían hacer en contraataque. Y esto, lógicamente, no me beneficiaba directamente porque no podía atacar obligatoriamente. Tenía que esperar a que me atacaran, pero tampoco me afectaba. Después de esto, bueno, siguió el contexto de bariátrico, donde ya no podía esperar el contraataque y no podía atacar tampoco, porque más bien los contraataques casi siempre que yo hacían eran de esta modalidad de los que habían eliminado, por supuesto. Y entonces me obligó, por supuesto, a cambiar mis técnicas, es decir, apoyarme en otros recursos y tomar la posición de atacar. Cuestiones. Por supuesto, has tenido también que adaptarte en el tiempo, en el cambio, hasta el día de hoy. Y si nos vamos un poco a repasar todo lo que fue ese trayecto del deporte hasta el que tenemos hoy, ¿cuál te gustaba más, el de hace 20 años o el que hay en la actualidad? Ciertamente me gustaba más el de hace 20 años. Fue el judo que yo conocí, fue el judo más completo, lógicamente. Hoy quizás tenemos algún niño que está iniciando el judo y lógicamente yo le voy a enseñar al niño las técnicas que puede hacer, pero no le estoy enseñando la esencia completa de lo que es el judo. Por eso le digo que me gusta más el judo antiguo. Y a nivel, y esto es una opinión personal tuya, o sea, ¿crees que todas estas modificaciones han llegado para beneficiar al deporte o para hacerlo más comercial? Eso depende desde el punto de vista de los espectadores. Ahora, desde el punto de vista de los atletas,
creo que, bueno, desde mi punto de vista particularmente, creo que no, para mí no es producente. Y Dali, yo entiendo, yo ya estoy un poco más de que hacer una entrevista, estoy yo saciando unas dudas mías, porque además, lo confieso, yo creo que conversábamos acá con Regla y conversábamos de las morenas del Caribe, pero el judo cubano y el femenino específicamente, pues también tiene responsabilidad del amor que muchos de nosotros le tenemos al deporte por el orgullo que representaba levantarse a la hora que fuera para ver esos combates y en ese trayecto pues hemos aprendido algo de judo, pero yo voy a enriquecer hoy contigo acá mi experticia en el tema. Y yo siempre he estado mirando el tema de los yucos, o sea, ¿por qué nos amonestan tanto? Los chidos. Exactamente. Los chidos que antes se convertían cuando eran 3 en yuco, ya todo eso ha cambiado, pero bueno, esas amonestaciones. Exactamente. Bueno, esto también, como le explicaba anteriormente, esto también ha venido cambiando muchísimo. Y el judo se ha vuelto un deporte ya por apreciación, directamente, e incluso uno con un poco de experiencia quizás no entendemos mucho de estas penalidades que le efectuamos en momentos determinados a algún atleta. Lógicamente tenemos nuestros códigos, nuestras pautas que van surgiendo finales de cada cuatrenio, inicios de cuatrenio, lógicamente, salen todos los códigos y todos los cambios que van surgiendo para la temporada. Y cuando usted me está hablando de las penalidades, yo conocí cuando empecé a hacer judo, conocí 4 penalidades. En aquel momento estaba el chido, el chui, el keikoku y el hansoku make. Después de esto, todo cambió y se quedó solamente en chido, y es chido, y chido, y chido, y chido, y chido. Y es la pelea entera y ya paran y chido. Exactamente. ¿Qué pasó? Y podemos perder incluso por chido. Antiguamente no teníamos ni idea de cuándo estábamos ganando ni cuándo estábamos perdiendo, porque así mismitico nos pasaba, porque hubo tiempo que te penalizaban y decía, bueno, se acabó el combate, yo tengo un chido arriba, pero el árbitro eso no lo contemplaba. Decía, no, hay que seguir compitiendo hasta que se marquen. En otras temporadas yo tenía un chido arriba, se suponía que, estoy hablando hace 20 años atrás, era una coca, ya yo iba con la ventaja. Y lógicamente todo esto va cambiando. Esto es en contexto de marcaje, en contexto del por qué ya es una cuestión personal del hombre, de quien crea las leyes y las reglas. Penalizamos porque si se salió de la línea de Yobay o Donay, porque si agarramos de tal manera, porque si hicimos una técnica y el árbitro consideró que no fue efectiva y se tiró, porque creemos que el otro hizo una técnica un poco más efectiva y el otro consideramos que está un poco pasivo. A veces se supone, para el conocimiento de nosotros, ¿no? Como competidores, que si yo hago 3 ataques, ya el otro puede recibir una penalidad, pero a veces el árbitro no espera ni a tanto y te pone la penalidad con 2 ataques, y entonces por eso decimos que ya se va volviendo un poquitico más de apreciación. Ya en estos tiempos han cambiado bastante, incluso para este cuatrenio que está en tránsito, ya todas estas cuestiones han variado un poco, donde se han eliminado un poco de penalidades, ya se puede agarrar como 1 de 6 y estas cuestiones, pero bueno, también depende de la perspectiva que tenga el árbitro en su momento. Y Dali, hablabas un poco de enseñarle a un niño, eso significa que estás trabajando en ese proceso de enseñanza. ¿Cómo está tu vida hoy? Sé que conversábamos hace unos años y tenías sueños de superación, tenías sueños personales y también tenías sueños de seguir dedicando tu vida al judo, ya no desde como activa, pero sí siempre pues destinar tu vida a ese deporte. Cuéntanos, sí, actualízanos un poco. A ver, Idalis Ortiz es un libro abierto y lógicamente las expectativas con el judo siempre son unas. He vivido para el judo, todo para el judo. Pero ciertamente en estos momentos estoy encauzada en otras fases de la vida, más bien personales y estas cuestiones. El judo no lo tengo en pausa, pero sí está en pausa. No sé si me hago entender. Para mí, el judo vive y está activo, pero lógicamente estoy fuera de los tatamis. Claro, no estás dedicándote directamente. No estoy dedicándome 100%, no, de ninguna manera no me estoy dedicando
a lo que es el judo. No estoy haciendo nada que tenga que ver con el judo, porque de una manera particular no quiero presionar a nadie, no quiero que nadie se sienta mal. Lógicamente no doy mi presencia donde no me llaman. Y creo que por ahí va la idea. Siempre voy a estar en el momento que sea, cuando lo desean, cuando se me necesite. Pero es cuando se me necesite. Ahora mismo estás alejada del tatami. Ciertamente. ¿Duele? No duele. Siento de alguna manera que yo di y hice todo lo que podía por el judo y estoy dispuesta a seguir colaborando. Pero si creemos que ya todo está hecho y todo está dado, esa es la vida, ¿no? Claro. ¿Y aquellos sueños de superación, sigues trabajando por eso? Sí, ciertamente. Cuéntanos un poco de esa Idalis más allá del tatami. Ciertamente. A ver, antiguamente, mientras competía, teníamos propuestas muchas metas. En aquel momento yo decía, bueno, ya fui campeona olímpica, quiero volver a tener una medalla, y así se repitieron 4 veces. Desgraciadamente la quinta no cayó. Ya después de esto, lógicamente, uno tiene que seguir con el transcurso de la vida y uno como ser humano, persona joven, literalmente que somos todos, también nos vamos creando metas y nos vamos proponiendo cuestiones en la vida que debemos seguir. Ciertamente terminé mi maestría en cultura física y tengo previsto comenzar el doctorado, dado que la vida también pone a uno en cuestiones difíciles donde uno dice, bueno, espérate, vamos a poner las cosas en una balanza, hay cosas que pesan más y otras no tanto, y creemos que pueden esperar un poquito más. Cuando de vida se trata, nunca creemos que se va a acabar mañana y queremos dar la posibilidad de resolver otras cuestiones personales e incluso que ya las necesitamos de inmediato. ¿Con qué sueña Idalis Ortiz? Después de todo lo que ya has soñado y cumplido. Bueno, a ver, los sueños sabes que pueden ser variables, ¿no? Y cuando uno sueña, si nos ponemos a hablar de sueños no terminamos. Pero bueno, hablando en el contexto del deporte, me gustaría que pudiéramos tener equipos como en los años 2004, que virábamos con atletas, con un equipo que teníamos 4 y 5 atletas medallistas olímpicas, como en los años 2000, que teníamos esta masividad de atletas que tenían un cúmulo de medallas, que aquello decía, bueno, ¿y cómo un solo equipo, cómo una sola persona? Que nunca fue una sola persona, siempre hubo un colectivo trabajando en base a esta cuestiones de resultados, puede lograr tanto. Esos son los sueños así en cuestión de deporte que más me gustaría cumplir. ¿Y personales? Los sueños personales, bueno, en este momento estamos trabajando en base a tener familia. Los demás están en camino. Ya pues, fíjense, estábamos hablando de la balanza y cuestiones inmediatas que necesitábamos. Por ahí va la cosa. La familia es exactamente fundamental. Fundamental. ¿Para ti fue fundamental siempre? Sí. La familia, ciertamente uno vive en la vida por algo, ¿no? Y el ser humano necesita algo en quien creer y confiar, por supuesto. Creer es muy importante. Y la familia creo que es el pilar fundamental que te da el impulso y el deseo de levantarte día a día con un objetivo claro de lo que tú quieres conseguir. De que cuando ya uno está a punto de claudicar, uno mira para el lado y uno dice, no, si mira cuántas personas tengo detrás de mí apoyándome, deseando lo mejor. Y ciertamente creo que si no tenemos familia no somos nada. Yo te miro y estoy pensando en algo que para mí es fundamental también. La familia, lo que le entregamos a la familia, pero los sueños. Porque esto también es un sueño hecho realidad. En determinado momento, no hace tanto tiempo, lo veíamos como algo muy lejano. Y hoy estamos acá grabando el episodio 19 de Pidiendo Pista. Y yo creo que eso también
brindemos por eso también. Y ahora me voy a una pausa, vamos a brindar tú y yo backstage y al regreso seguimos conversando de judo, de deporte, de la vida, de la familia y de la Cuba de hoy con Idalis Ortiz. Y estamos de vuelta en Pidiendo Pista y usted recuerde que esto es posible gracias a todos nuestros patrocinadores y colaboradores, los cuales han estado pasando por gráfica durante estos primeros minutos de nuestra conversación con la campeona Idalis Ortiz, y estábamos conversando de retos, de familia, de oportunidades y en ese rango de, digamos, de la conversación yo quisiera saber un poco sobre una noticia que estuvo circundando las redes sociales en los últimos tiempos. Se hablaba de una subasta de la medalla. Cuéntame un poco qué hay en torno a eso. Y ciertamente la gente habla de Dios y no lo han visto. ¿Tu verdad? ¿Aquí? Ciertamente la gente habla de Dios y no lo han visto. Y esto ha pasado incluso con muchísimos atletas. Claro, es algo recurrente además. Sí, exactamente. Y cada quien es dueño de hacer lo que quiera con su vida, fíjese lo que le digo. Y realmente no ha pasado, pero si tuviera alguna intención también lo haría. Eso no tiene ninguna situación, y más en las situaciones que está viviendo más el cubano de hoy. Pero lo contextualizamos. La medalla no se ha vendido, no se ha subastado, ¿o sí? No, nunca. Pero si está, a ver, yo ahí no cuestiono, ¿eh? Si usted la quiere subastar es su medalla. Lo que quiero aclarar es que no ha sucedido. Claro que no. ¿Y qué tú sentiste al ver? Porque además lo están afirmando. Hay un valor y todo. Bueno, así que compartan un poco conmigo. Porque se ha hablado fuertemente del tema, que era una noticia súper afirmada. Y yo digo, yo se lo voy a preguntar. ¿Sabes que no es el tipo de pregunta que hago? Pero ¿Sabes? Y le hago una pequeña anécdota. Andaba una vez yo con mi esposo en el carro y viene un compañero de deporte incluso que nos para. Y yo digo, bueno, vamos a parar a ver qué situación tiene, saliendo incluso del Cerro Pelado. Y dice, oye, ve acá, yo estaba loco por verlos a ustedes. Hay una persona, nos dijo por un lado en La Habana, ni me acuerdo dónde era, que dice que es el marido tuyo. Y yo, ya tú sabes cómo yo me puse, cómo me va a decir a mí que es el marido tuyo. Y viene y me lo discute a mí que es el marido tuyo. Yo con mi esposa, nosotros tenemos 21 años de relación. Dígame usted. No, que él no ha querido, pero déjame decir que él canta, él se desempeña bien. Lo que él me dijo que no, pero todavía igual lo podemos emplazar acá un poquito, ¿eh? ¿Qué tú crees? Mándale un saludo a él en público para que todo el mundo sepa, porque además es una persona que también ha sido pilar fundamental en tu resultado. Sí. Bueno, si fuéramos a hablar de salud, hay que saludar a muchísimas personas que han sido pilares fundamentales, ¿no? Porque, por supuesto, es la persona que está hombro conmigo. ¿Quién más sino él, que conoce todas mis interioridades? Ya tengo más de la mitad de mi vida viviendo con él, por supuesto. Saludos, creo que no es suficiente, ¿no? Él lleva otro reconocimiento. Pero bueno, bonito, dentro de este tema, si nos ponemos a mentar nombres, creo que podemos correr el riesgo de que se nos pueda quedar alguien. Pero bueno, a tramo largo, lógicamente, por supuesto, la familia está en primer lugar, todas las personas que siguen a uno, todas las personas que de alguna manera han hecho posible que Idalis Ortiz haya mantenido por más de 20 años en la élite del equipo nacional de Cuba, y más con resultados, por supuesto. Todas las personas que incluso aún sin conocer siempre apostaron por uno, personas que estuvieron un poco más de cerca, personas de la universidad incluso, todos los profesores que estuvieron apoyando en el desarrollo evolutivo de Idalis Ortiz, y muchísimas otras personas más, entrenadores, por supuesto, amigos,
que están y otros que se van sumando en el camino, incluso los venideros que lógicamente también son pilares fundamentales en la vida. Idalis, se habla constantemente de la gloria y de lo que supone esos resultados que en tu caso son inigualables, yo diría. Pero detrás de eso siempre hay un componente de dedicación y un componente incluso de sacrificios. En el caso tuyo específico, lograr ser la judoka que eres con los logros que tienes, ¿qué te restó desde el punto de vista personal de tu vida? ¿Cuáles fueron esas cuestiones que calaron? Mire, es una pregunta bastante interesante, ¿no? Y con esto pudiéramos hacer una tesis cuando hablamos de estas profundidades. Pero nadie dijo que sería fácil. La vida es un eterno reto. En cualquier plano que nos pongamos como seres humanos, vamos a tener situaciones vigentes y latentes, por supuesto, cuando de un crecimiento personal incluso se trata. Todo el mundo sabe, y no es escondida de nadie, que el deporte es un reto para cualquiera que lo practique, para cualquiera que lo haga. Y tiene un grado de compromiso tan alto que le resta el 90% de lo que es la vida a una persona. Cuando le digo esto es porque le voy a hacer una pequeña reseña de mi vida, ¿no? Yo comencé a hacer deporte con 9 años. Lógicamente, con 9 años todo niño quiere estar jugando. Ya me integré, por supuesto, a la IDE con 10 años, cumplir 11 inmediatamente, hasta ya hace 1 año y medio, van a ser 2. Quiere decir que la vida entera he estado involucrada a este tema de lo que es deporte. Cuando una persona normal tiene 2 meses, tal vez 1 mes, ya un trabajador, 15 días de vacaciones, yo solamente tenía 1 semana. Y 1 semana y el entrenador te decía, acuérdate que tienes que ir a correr por la tarde. Sin libertad. Acuérdate que tienes que hacer esto, hacer lo que quiere decir que nosotros nunca tuvimos vacaciones. Yo hablando, fíjese, en primera persona, porque me dijo particularmente, pero bueno, en este contexto estamos todos los atletas, no debemos ser personas de la calle. Cuando hablamos de la calle es que espérate, voy para la discoteca hoy, me voy a tomar 2 cajas de cerveza y regreso y voy a continuar una vida normal. Ciertamente nosotros no podemos hacer eso. E incluso las primeras preguntas que usted me estaba haciendo, yo le estaba respondiendo, mira la edad que tenemos y ahora es que estamos en el camino para tener la familia, porque esto también lo ha restado, porque uno como persona, como ser humano y quizás la psicología de cada quien, yo dije, este no es el momento para tener familia, aún tenemos un poco de vida, aún creo que estamos jóvenes, porque cuando ya tengamos una familia, o es el deporte o es la familia. Y entonces creímos que podíamos darle espacio para estas cosas a cada uno. Y fíjese que esto es a tramo largo, como le estaba explicando, pero como le decía, pudiéramos hacer una tesis. Y de todo esto pasó y siempre lo tengo en mi alma, ¿no? Es no haber estado más tiempo con mi familia. Creo que me desteté muy joven. Me liberé demasiado rápido. Y bueno, tras cámaras, nosotros estuvimos hablando incluso que yo me crié con mi padre. Mi padre me tuvo a mí bastante mayor. Y cuando yo sentí que podía disfrutar la vida con mi padre, ¿sabes? La vida me lo quitó. ¿Se da cuenta? Y entonces, esas son las cosas que más siento que el deporte ha contribuido a que no sea tan placentero, pero ha sido mi gloria. E incluso creo que aun cuando tu papá ya no está, debe haber sido orgulloso. Sí, bien lo siento así. Incluso antes de morir, cuando él tenía su mente en su plano juicio, nunca dejó de decírmelo. Creo que hay que quedarse con eso. Sí, y te lo digo sí. porque sabes que es un tema Sí, que nos toca. Sí, sí, ciertamente. ¿Vamos a una pausa? Sí. Y al regreso seguimos conversando con Idalis Ortiz.
Y seguimos en el diálogo con Idalis Ortiz después de una pausa necesaria. Nos hidratamos y se impone un poco conversar. Lo mencionabas de tus 4 medallas olímpicas. Yo creo que se dice facilito, lo he dicho muy rápido, pero detrás de eso hay todo lo que hemos estado conversando, pero además todo un grupo de cuestiones y emociones que de alguna manera me gustaría rescatar un poco, que viajaras ahí en el tiempo y nos comentaras cuál de todas esas fue, digamos, la que hoy, cuando piensas en tus resultados, la primera que viene a tu cabeza. Fíjese que yo amo todas mis medallas, porque todas tienen un grado de sacrificio, un grado de compromiso que solamente yo, que fui quien las trabajé, las conozco. Pero debo resaltar, hablando por rangos, que la medalla que más marcó mi vida fue el bronce olímpico de Beijing 2008. Yo apenas tenía 18 años, literalmente una niña, donde participé en mis primeros Juegos Olímpicos, donde podía ser o no ser, donde muy poca gente apostaban por mí, donde quizás para muchos entrenadores, vamos a llevarla para experimentar, para foguear, para ver qué resulta de esto. Siempre hubieron entrenadores que me dieron todo su apoyo y toda la confianza, que es fundamental en el desarrollo de un atleta. E incluso estando ya en la preparación para los Juegos Olímpicos, faltando tal vez un mes, yo me acercaba, preparaciones muy difíciles, y yo me acercaba a los entrenadores porque incluso habían otros entrenadores que yo estoy muy agradecida de estos entrenadores que me hacían ver que yo no podía. Y yo decía, pero si ya yo no puedo más, yo estoy dando todo. Si él me dice a mí que yo no puedo y verdaderamente ya yo no puedo porque estoy dando lo mejor, yo no sirvo para esto. A mí que me manden para Cuba, yo no puedo, verdaderamente no puedo. Y yo me acercaba incluso a otros entrenadores y yo les decía, profe, no quiero mentar nombres para que nadie se sienta aludido. Exactamente. Y yo le decía, profe, ¿usted cree que esto puede ser posible? Y yo recibía una respuesta para la respuesta que yo recibía de estos entrenadores, para ellos yo era campeona olímpica. Y eso a mí me elevó tanto mi ego y tanto mi autoestima, que yo todos los días daba el 100%, creo que era poco. Y yo creo que después del 100% no existe nada más, ¿no? Pero bueno, yo daba un poco más de ese 100%. Y fue lo que me dio la posibilidad de alcanzar esta medalla. En un contexto donde venían saliendo atletas como en aquellos tiempos estaba en mi división, Daima Beltrán, donde antiguamente venía Estela Rodríguez, ya difunta. Para descansar. Exactamente. Y actualmente existían en aquella temporada atletas de muchísimo renombre que tenían grandes resultados, ciertamente, que fueron, dicho sea de paso, paradigma para mí, que fueron mi guía, y yo me miraba mucho en su espejo para poder conseguir el resultado que tuve en ese momento, por supuesto. Y yo decía, bueno, si tenemos todas estas personas tan buenas con tantos resultados, yo no puedo ser diferente. Pero no era eso, como existían esas personas, detrás también venían otras personas que tenían la misma ansia y la mismítica necesidad de también tener una medalla en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales. Y lógicamente, en aquel momento, esos mismíticos entrenadores que me veían como campeona olímpica, no tenían compromiso conmigo. El compromiso era con el resultado. O era o no era. Y bien me acuerdo yo, en mi primer Panamericano, en el año 2006, el profesor Beitía, yo no competí en más de 78, yo competí en la división libre, porque en la división de más de 78 había otra atleta. Y el profesor Beitía me dice particularmente, mira, yo la voy a llevar a las dos a la competencia. Usted va a competir en más de 78 y usted va a competir en la libre. Aquí o eres oro o eres baja. ¿Así? Y era así.
él no hablaba por hablar. Una visión también. Exactamente, o eras oro o eras va. Y bueno, gracias a Dios, ya usted vio, estuve más de 20 años, quiere decir O sea, que el fue resultado, oro. exactamente, el resultado no engañó. Gracias a esa medalla que fue la que marcó mi vida, porque independientemente de haber alcanzado esa medalla olímpica, yo muy joven tenía planes para mi vida. Yo quería ser médico veterinario, quería hacer otras cosas. Y yo decía, bueno, si yo realmente no puedo para esto, quiero hacer otras cosas. Tengo variantes. Exactamente. Y por eso yo digo que esa es la medalla que realmente más estimo en la vida. Porque fue la que te dijo, es aquí. Fue quien abrió el camino. Y entonces ya una vez tenida esa medalla, lógicamente ya uno dice, bueno, ya soy judoka. Claro. Esa es la prueba de fuego. Sí, claro. Esa es la prueba de fuego. Y Dali, mencionabas una figura que ha sido, en el imaginario de los resultados del deporte cubano hay grandes profesores, porque bueno, no solo los atletas, hay profesores que han logrado, creo que ahí está el mérito también, lograr desde el rol de entrenador convertirse en un referente también lleva, por supuesto, muchas variables. Y si hay una figura, más allá de Eugenio George, yo creo que fue el profesor Beitia. Y ha sido una figura que se ha llevado y se ha traído por diferentes aristas de ese reconocimiento. Creo que incluso a día de hoy, y me atrevo a decirlo, no se habla con toda la magnitud que representa, porque no es una cuestión de una gloria personal, tú lo decías al inicio. Hay muchas personas detrás de ese nombre, pero bueno, siempre hay alguien que representa esa generación. Y el judo cubano, el judo femenino cubano, necesariamente está asociado a su figura. En tu opinión personal, ¿qué te trae esa reflexión que acabamos de iniciar? Esa gran figura, que bueno, usted no ha dicho el nombre, pero me imagino que se refiere al profesor Ronaldo Beitia, dejó huellas y dejó huellas profundas. Y como usted decía, es un referente. Y lógicamente él consiguió esto trabajando, con dedicación, con amor, con mucho empeño. Y yo pienso que no es la excepción. Pudieran existir muchos más profesores Beitia, pero creo que tienen que nacer con la misma convicción que tenía el profesor Ronaldo Beitia, independientemente de que él nació con su estrella. Dicen que hay gente que nace con esa luz. Exactamente. Y te evoco siempre el episodio con Reila porque creo que son deportes que tienen como una historia de alguna manera parecida, ¿no? Porque al hablar del voleibol femenino no se puede obviar la figura de Eugenio George. Y ella pues hacía todo un repaso de lo que representaba, incluyendo la exigencia que ese hombre imprimía en las atletas para que después las atletas pudieran convertirse en lo que fueron. Yo creo que en el caso de ustedes, pues la historia tiene un poco de similitud. No sé si Ciertamente, me equivoco. sí, ciertamente. Lógicamente, al transitar por la vida con el profesor Ronaldo Beitia, más que un entrenador, era un padre, era un amigo, fue y actualmente es, porque dejó su legado, un pedagogo de una gran calidad enorme, independientemente de toda la educación que podamos tener, de casa, de escuela, estuvo a la mano del profesor Beitia. Es que llegan muy jóvenes. Llegan en un periodo donde hay que formarlas. Un hombre que de momento estaba bien y de momento te hacía una reflexión y uno decía, bueno, ¿y ahora cómo él sabe que yo estoy pensando estas cuestiones? Él tenía esa capacidad de leer la mente de las personas. No, yo realmente, él tenía algo que era muy propio de él, que no tengo ni idea, que ciertamente fue lo que lo hizo a él tan grande. ¿Y para ti Beitia? Para mí Beitia, no existe otro Beitia, era él el único y creo que no existirá otro. Si tú tuvieras si la vida te da la oportunidad de desempeñar un papel formador en la escuela cubana de judo, que hay que llamarlo así, sí, ¿evocaría su legado? Exactamente. Y cuando uno entra a un dojo por supuesto, los dojos de judo,
tenemos nosotros nuestras imágenes, por supuesto, de Jigoro Kano, que fue su creador, y tenemos algunas otras figuras, de Andrés Colesquine, que fue quien introdujo el judo en Cuba, y si se tratara de eso, también estuviera la imagen del profesor Beitia. Porque el profesor Beitia es la misma esencia del judo. Tú sabes algo, que yo en el año 2005, bueno, 2006, fíjate, nosotros jugábamos fútbol en la universidad y fuimos a jugar con el equipo de ahí del Cerro Pelado, que sabes que la cancha está, pasando el fútbol 11, está deterioradita, pero está ahí. Exactamente. Y nosotros sí, llegando allí, dijimos, vamos a ir al dojo, ¿no? A usted. Y yo tengo una foto contigo del año 2006. Escúchame, porque eso es una niñita. el profesor Beitia, porque todo el mundo, no, voy con el profesor Beitia. Y él me dijo, hazte una foto con ese atleta. Yo tengo esa foto. Escucha eso. Año 2006. Ahí la tengo, que tengo también con Wilfredo León. Escucha eso, que bien es una niña. ¿Cuántos visión. años estamos hablando? Dice, Ciertamente. hazte una foto con ella. Me lo dijo él, o sea, conversamos con él, le hicimos una entrevista y al salir no había como una figura, no había así como nadie del primer equipo, estaban entrenando, digamos, las más jovencitas, y él me dijo, háganse una foto con ella. Sí, él tenía una visión muy clara de sus atletas, por supuesto, cuando eran temporadas muy bonitas también. Cuando un atleta llegaba a un equipo nacional no era por casualidad, era porque ciertamente se había ganado su puesto en un equipo nacional, y más bajo las reglas y el régimen del profesor Beitia, donde tenía un equipo entero de 7 figuras, de todas las 7 eran medallistas mundiales y olímpicas. Era bien complicado. Mira, París, yo creo que París marcó de muchas maneras tu carrera, no solo por el adiós. Creo que si nos remontamos a la prensa, a las historias, a la bandera, a todo eso que estuvo en el entorno de esa última participación olímpica tuya, pues hay muchas sensaciones que yo no voy a superponer en tu emoción ni en tu conversación, pero sí me gustaría saber cómo tú lo llevas, Sí. ese adiós. Mire, no tengo ninguna objeción en hablar sobre esto, ¿no? A mí particularmente me hubiera gustado que mi adiós se hubiera convertido de un color en una medalla, ¿no? Pero tampoco ya con el paso del tiempo ya no me siento mal. En su momento sí me sentí mal, pero ya no me siento mal. ¿Sabes por qué? Porque tengo la convicción de que yo particularmente lo di todo por llegar y tratar de alcanzar una medalla. Por supuesto que no pudo ser por muchísimos factores, por muchísimos elementos que no trabajaron a favor de que pudiéramos alcanzar esta medalla. Y por eso ya no me siento mal. Yo era la herramienta. Y yo di todo lo que yo pude. A veces, y hablabas de esas sensaciones, la percepción foránea de un resultado. Y París estuvo envuelto, en el caso tuyo, en muchas críticas incluso. Y se habla mucho de la percepción de que puede ser que un atleta se conforme con un resultado o entienda que no puede llegar a mejorarlo, ¿no? En el judo se vive mucho, porque a veces la gente entiende que ya el judoka como que se cansa, que puede cansarse, ¿no? Pero específicamente, y cayendo como ejemplo de ese combate tuyo que marcó el adiós, ¿fue así o simplemente no se podía más? La gente habla de Dios y no lo han visto. Y de crítica estamos llenos todos. Yo me acuerdo que el profesor Beitia decía que haz algo por encima de tu cabeza y verás cuántos rayos te caen. Y yo pienso que detractores existen muchas personas que lógicamente no miraron, eso es correspondiente a mí en ese momento, no miraron que estaban hablando con un atleta que tenía ya 4 medallas olímpicas, que estaba optando por una 5ª medalla. Ya simplemente ser una hazaña, haber clasificado y haber estado allí. Tampoco nadie vino a preguntar qué
¿qué necesitas? Y no vamos a hablar materialmente para tú llegar a estos Juegos Olímpicos y alcanzar una medalla. Tampoco nadie se paró y dijo, vamos a ver la calidad humana, vamos a ver el conocimiento real que tienen las personas que están involucrados en el desarrollo para trabajar con fulana de tal y alcanzar esa medalla en los quintos Juegos Olímpicos. No estábamos hablando de cualquier persona. Estábamos hablando de Idalis Ortiz, que tenía 4 medallas olímpicas y está optando por una quinta medalla en Juegos Olímpicos. Todo el mundo sabía que ese era el fin de la carrera de Idalis Ortiz. Que pudiera alcanzar una medalla, ese era mi mérito propio. Y el pueblo iba a decir, verdad que fue una salvaje. Pero nadie más me iba a subir el salario. Yo no iba a recibir nada más que no mi mérito propio. Quiere decir que si había alguien que le podía doler, como me dolió en su momento, fue a mí. Como también lo dije en una entrevista con el presidente, lógicamente yo en su momento fui muy criticada, dije que necesitábamos capacitar mucho más a nuestros preparadores y hubieron muchos que lógicamente que se sintieron afectados y no lo dije con una mala intención, ¿no? Sino porque yo sentí que las personas que estaban involucradas en ese momento en mi preparación necesitaban un poco de más de preparación. Yo no podía llegar a mi gimnasio y no tener un plan de entrenamiento. Yo no podía llegar a mi gimnasio a las 8 de la mañana y empezar un entrenamiento a las 10. Eso no podía pasar, jamás. Y pasó. Sí, ciertamente pasó. Pero no fue esto, y lo estoy diciendo a viva voz, y que ahora, lógicamente, quizás alguien lo pueda ver como una excusa, pero no es una excusa. Esto yo lo dije en todos los medios, incluso a los mismíticos entrenadores. En su momento les dije, oye, tenemos que cambiar, esto no puede ser, porque si no, no lo vamos a conseguir. E incluso dije, si sigues así, yo me quito. Faltando 2, 3 meses, incluso para los Juegos Olímpicos, dije, bueno, si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ya me quité, yo no estoy ganando nada aquí, yo estoy perdiendo mi tiempo, estoy postergando mi vida, que ya la he postergado muchísimo, y entonces estamos acá. Y tuvimos muchísimas cuestiones en esos tiempos, por supuesto, donde ya al final, por mis medios, tuve que buscar un preparador físico, donde gracias a eso pude evolucionar un poquito porque quizás la actuación hubiera sido peor. Se lo digo con toda sinceridad y quizás muchas personas se sintieron afectadas, pero no es que yo lo hice porque quise, porque quizás la gente dice, no, lo hizo porque le dio la gana, porque ella se cree, porque tiene muchas medallas. No, yo siempre respeté, pero si no haces lo que tienes que hacer, yo estoy buscando mi objetivo era mi medalla. Lógicamente no pasó, ya. ¿Tú sabías que no iba a pasar? Yo sabía que no iba a pasar, era muy poco tiempo. Hay valentía, de preparación, exactamente. Hay valentía en eso porque dicen que el mejor guerrero no es el que va siempre a ganar, sino el que va sin miedo a la batalla. Y creo que por lo menos el hecho de ir a la batalla... Yo sabía que podía pasar. ¿Pero estás feliz hoy? Sí, óigame. Tuve el honor, fíjese, de poder clasificar. Y cuando de clasificación... Disculpa que te interrumpa, que lo he dicho varias veces, pero es que en el judo clasificar tiene mérito. Exactamente. Y cuando de clasificar se trata, solamente clasifiqué yo y otra atleta. Y esta atleta clasificó por la cuota, yo clasifiqué directo. Y creo que eso es muy válido. Hay que hacer puntos, hay que ganar combate, exactamente, hay que estar en el ranking. Porque si bien es cierto que... Mira, y aprovecho la conjetura porque a veces... Al tener una nación tan pródiga en resultados, no valoramos lo que es solo estar en unos Juegos Olímpicos. Exactamente. Nos enfocamos mucho en un resultado cuando estar es un mérito y un motivo de fiesta a lo largo y a lo ancho del planeta. Y en el caso del judo, porque lo significa, lleva estar en torneos de primer nivel y lleva a tener resultados para sumar los puntos que llevan a ese ranking. ¿Me Exactamente. equivoco? Y la cuestión no es tanto estar en estos torneos, porque sabemos que nosotros no tenemos el recurso como para participar en todos los torneos que nosotros requerimos para tener una clasificación bastante cómoda, sino que nos dicen, bueno, es este el torneo que te toca, o coges los puntos o simplemente al final no vas a clasificar. Hay presión, claro que sí. Exactamente. Y bueno, ciertamente así pasó. Una pausa.
Dice producción que cero, ya al regreso. Tenemos muchas más cositas por acá. Perfecto. ¿Estás cómoda, no? Estoy tranquila. Estamos de vuelta en unos segundos. Saludos amigos, mi nombre es Ernesto y soy el administrador de la página Cuba Camino a Los Ángeles 2021. Nuestra página habla sobre el deporte cubano y ofrece información diaria sobre todo lo que acontece de los atletas de nuestro país a través del mundo. Así que si quiere conocer cómo van los atletas de Cuba, las últimas informaciones, entrevistas, videos y mucho más, síguenos a través de Cuba Camino a Los Ángeles en Facebook. Oye, hay una cosa que voy a decir ahora, pero la otra la dejo para el final por si acaso. Lo primero es que hoy no han venido tanto los pregoneros y estamos en el corazón de Centro Habana y hemos podido grabar tranquilamente, aunque por ahí, lejos, creo que anda el bocadito de helado, indispensable, imprescindible en nuestra realidad. ¿Lo sientes, no? Sí, sí. Pues mira, bienvenido, estamos en La Habana, de eso se trata. ¿Estás cómoda? ¿Estamos bien? Sí, estoy feliz. Estas banqueticas, ¿qué tal, eh? ¿Están cómodas? ¿Están bien cómodas? ¿Sabes una cosa? Es una curiosidad porque están hechas a la medida. Cuando nosotros conversamos con el proveedor, el patrocinador Evan Inmuebles, él nos preguntó quiénes eran los invitados que nosotros teníamos pensado y básicamente ellas están diseñadas para usted, Ay, qué Mijaín bien. López y las voleibolistas. Qué bien, qué bien. ¿Por qué? Por tema de peso, comodidad, altura. Así que, Qué bien. ya sabes, Evan Inmuebles, si un día necesitas algo, pues por ahí está el contacto. Muchísimas Y gracias. tuvieron ese detalle porque pensaron en los invitados. El modelo iba a ser otro, pero cuando le conversamos, pues tuvieron adaptación por ese tema. Interesante. Sí, ¿no? Interesante el regalo que te tengo Y muchísimas ahora. gracias, y muchísimas gracias a bueno, los productores porque, bueno, es evidente que nos aman. Ah, claro, es que el deporte en Cuba es parte de nuestra vida, de nuestra realidad. Y te tengo un regalo. Ay, qué cosa Y más viene bella. producción y te va a contar todo lo del regalo, porque siempre hay amigos que se quieren sumar y que aman, qué como tú bien bien. decías, el deporte. Así que ella te contará. Nosotros tenemos un patrocinador Ay. que desde la primera temporada, desde antes, porque siempre han trabajado con nosotras, y desde la primera temporada se enamoraron del proyecto y cuando lo fuimos para esta segunda me dijo, todos los regalos son míos y cuando le dijimos que venía Dalis Ortiz, Ay, qué cosa más bella. y el show y me dijo, en estos tiempos que viene el calor, yo tengo que estar presente con esto, que es un ventilador recargable. Oh, my God. Ellos radican en mercado de billetes en La Palma, disponibles tienen de todos los electrodomésticos, de todos. Lo que menos Y nos nuevos, imaginas, y nuevos y con garantía. Qué bien, qué bien. Si tienes el tiempo y Sí. puedes pasarte, ella es una ferviente admiradora del deporte. Regla estuvo por allá y súper feliz de que pudieras visitarlo. Así que si tienes el tiempo, pues Pedrito que haga ahí las coordinaciones. Muy bien, igual, se puede hacer las coordinaciones y puedo pasar todo con previa coordinación porque estamos en muchas cosas. Claro, pero bueno, Y ahí está la invitación. Exactamente, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, estoy disponible, claro que sí. Pues nada. nos dice qué tal el fresquito de... Óigame, de muy la- bien, perfecto. Ese dura unas cuantas horas. Ese dura unas cuantas Muchísimas horas. gracias, muchísimas gracias. Y fíjese, bueno, si es este el color que trae, soy de botas verdes. Ah, pues mira, que venga la esperanza. Venga la esperanza. Y Dalis, hemos estado hablando de toda la idiosincrasia que nos lleva como cubanos, pero ser abanderada en un evento multideportivo, no lo voy a circunscribir solo a los Juegos Olímpicos, sino el portar esa enseña nacional, ¿qué supone? Bueno, fíjese que es una pregunta bastante interesante, porque es algo muy, muy personal, es algo muy de uno, es algo que se lleva en la sangre, ¿no? El amor que uno siente por el país de uno, por lo que uno ciertamente va a defender. Y ante que se pudiera estilar, que existieran dos abanderados, ya yo
era abanderada con los pelos míos en colores, con De los acuerdo. colores de la bandera. Que además fue una cosa que instauraron varias atletas, que el portar ese pelo. Exactamente, exactamente. Y para mí, ciertamente, fue un honor muy grande poder representar, bueno, de hecho, todos los que fuimos representábamos, ¿no? Pero bueno, ser insignia para la delegación cubana como... Es el estandarte. Exactamente, como portadora de la insignia nacional. Ciertamente para mí fue un gran orgullo dentro de tantos orgullos que he recibido en todo mi andar por el deporte. ¿Qué tú sientes al decir soy cubana? Óigame, no, a ver, le voy a hablar claro, eso es algo que no se puede ni explicar. Para mí ser cubano es lo mejor que hay en la vida. Los cubanos somos diferentes a todo el mundo. Nadie se parece a nosotros. Nosotros somos, por decirlo de alguna manera, somos nosotros mismos. Y yo me amo siendo cubana. Tengo preguntas del público. Sí, claro. Tengo un sprint que es algo muy nuestro y hay un cierre, pero ¿por dónde te gustaría comenzar? ¿Por el sprint o por el público? El público tiene prioridad. Pues, producción, aquí hay preguntitas, vamos a seleccionar. No sé lo que dicen, fíjate. Que digan lo que quieran, yo respondo lo que me dé la gana. Esa es la cosa. Dice el público, ¿cuánta influencia o no, porque lo dejan abierto, guardó confluir con Driulis y con las otras figuras y luego con otra generación de judoka? O sea, el Sí, traspaso ese de época. Exactamente, ciertamente, bueno, de eso hablé a tramo largo. Cuando yo comencé en el equipo nacional, lógicamente era la salida de muchísimas figuras relevantes del judo cubano, pero también era el tránsito de otras figuras, en este caso como Driulis González, Janet Bermoy, Yurileidi Lupetey. Lógicamente, mi estandarte en el judo a seguir fue Driulis González, primeramente por todo el repertorio de medallas que ya acumulaba, por supuesto, por la tenacidad de mujer que siempre fue. Y siempre yo dije, yo tengo que ser como ella en materia deportiva, porque era una mujer que cuando entrenaba, era un amor ver a Driulis entrenar, como ver a todas las demás. Pero bueno, mi estandarte fue Driulis González. Y yo siempre, de alguna manera, quise verme en el espejo de Driulis González, tener los resultados que había alcanzado Driulis González. Yo decía, Driulis González tuvo una medalla olímpica, ay, me gustaría llegar allá, tengo que entrenar para eso. O sea, ciertamente fue mi estandarte a seguir. Tengo otra. Y me gustaría profundizar ahí un poquitico más. Es bien interesante, fíjese, porque cuando yo era una niña, ya entrando al equipo nacional, yo tenía 14 años y yo decía, bueno, estando ya una serie de atletas medallistas mundiales y olímpicos, porque solamente en esa temporada no estaban ellas, habían otras atletas que venían acumulando también medallas. Yo decía, bueno, yo estoy aquí, yo no soy nadie, porque era una niña, estaba iniciando, lógicamente. Yo decía, yo no soy nadie, dime tú. No, pero si ellas tienen, yo también tengo que tener. Y creo que ese era un impulso fundamental que desgraciadamente ya hoy no lo tenemos. Y lógicamente, yo pienso que había un grado de compromiso, había un grado de obligación, preocupación y ocupación con el atleta que se iba insertando en el momento en querer hacer las cosas bien, en desarrollarse, para poder estar a tono con el resto del equipo. Es un paradigma a seguir. Exactamente. Dice la otra pregunta. Oh, esa la tenía yo también, así que la vamos a adelantar. ¿Qué valoración le merece el judo actual y cuánto se necesita de los métodos de entrenamiento del profesor Ronaldo Beitia? Sí, a ver, ciertamente tenemos entrenadores que hemos compartido tiempo de entrenamiento juntos y estas cuestiones, yo pienso que tienen la capacidad, fíjese, tienen la capacidad de poder conseguir grandes resultados. Y como yo lo decía, simplemente lo que tenemos es que tener el deseo de conseguir el objetivo que queremos. Y para esto lo que necesitamos muchísimas cosas, ¿no?
necesitamos trabajar, pero además necesitamos un apoyo que lógicamente no lo tenemos, no existe. El judo es un deporte que es bien complicado, que necesitamos de competencia, necesitamos de recursos que desgraciadamente hoy no contamos con ellos y creo que influyen mucho en el desarrollo del deporte en general. Y yo pienso que va a tomar una temporada en restablecer un equipo de judo Eso te iba a con preguntar. resultados olímpicos Tenemos que ser y pacientes. mundiales. Tenemos que ser pacientes para volver a Tenemos que soñar ser como ustedes. pacientes, tenemos que trabajar, tenemos que conocer lo que nos falta, tenemos que tener la interés de saber. Y no solamente saber, porque yo puedo saber que un atleta no se puede acostar simplemente con arroz y pepino en el estómago. Necesitamos más que esto para que este atleta mañana se pueda levantar con energía y pueda darlo todo, 100%. Tenemos que interiorizarlo además y trabajar para conseguir mantener a este atleta en las mejores condiciones para poder nosotros como entrenadores exprimir toda la calidad de este atleta y pueda absorber mejor un entrenamiento para que su capacidad sea más amplia. Creo que estamos necesitando de muchas cosas que nos va a costar, con mucho dolor, pero es así. Duele. Sí, sí. Vamos al sprint. Vamos al sprint. El sprint va de preguntas rápidas y respuestas cortas o no, a discreción. Así que si estás lista. Vamos. Un combate que te cambió la carrera y la vida. Combate que me cambió la carrera, no tuve ninguno. Algo que fue un punto de inflexión en tu vida. Hablabas del 2006. ¿Podemos situarlo ahí? Sí, no, pero no tuve ningún combate que me haya cambiado la vida. Competencias como tal, sí, estuvimos hablando de los Juegos Olímpicos, pero combates como tal, no. Hubieron combates buenos, combates difíciles, por supuesto, combates que alguien quizás esperaba una cosa, pero yo sabía que podía pasar de otra, incluso mis entrenadores, pero eso estaba en el camino y lógicamente el objetivo estaba claro. Si yo digo Megumi Tashimoto, Una gran atleta. ¿se te hizo difícil? No hay ningún atleta fácil, fíjese. Y como pudiéramos decir Megumi Tashimoto, pudiéramos hablar de Sugimoto Mika, pudiéramos hablar de Wenton, pudiéramos hablar de un sinnúmero de atletas que fueron atletas de gran renombre, que lógicamente también marcaron sus pautas en la historia de judo internacional, por supuesto, y en la división de más de 78 kilogramos, que todo el mundo sabía que cuando esas atletas competían, pero bueno, entre tantos, bueno, tiene que haber un campeón, tiene que haber un ganador, y así pasábamos nosotras todas el circuito, era una, era la otra, pero eran grandes atletas. Wenton la recordamos muchísimo. Exactamente. Estaba difícil, era difícil moverla, pero... Más que Wenton, yo sentía más difícil a Eleni Bachenko. Para que tú veas. Eleni Bachenko, que desgraciadamente después de los Juegos Olímpicos de Londres, era rusa, por supuesto, sí, claro. Bueno, se suicidó. Algunas cuestiones psicológicas y cosas, pero bueno. Pero la sentía mucho más difícil allá que Wenton. El tema con Wenton fue que a nosotros como espectadores nos impactó. O sea, nosotros te mirábamos... Es que era una gran atleta y realmente tuvo una historia bien marcada, con una serie de competencias y por años estuvo invicta y lógicamente para los espectadores, lógicamente fue... Y que era difícil. Y para los atletas además, ¿no? Exactamente. Crearon una coraza como que... No, es impenetrable. Exactamente. Pero todos los atletas, primero, no somos iguales. Hay algunos que se le hacen más fácil lo que a otros se le hace más difícil. Y entonces eso más o menos pasaba así. Quizás yo hablando con algunas otras atletas me decían, escucha para eso, a ti se te hacía más difícil Eleni Bachenko, pero Eleni Bachenko no hacía esto, no hacía lo que... Pero Wenton es más, no sé qué y no sé cuánto. Y la gente tenía sus criterios, pero era así como yo me sentía, ciertamente. Y entonces es también lo que las personas se crean en su mente, lo que pueden ver desde sus expectativas. Para el camino al éxito, ¿qué es más determinante
desde tu percepción? ¿Talento o disciplina? Los dos. Talento y disciplina. Perseverancia. Una victoria que aún saborees. Bronce olímpico, Beijing 2008. Una derrota que no te perdones. No tengo una derrota que no me haya perdonado, porque cada vez que competí di lo mejor de mí. Che. ¿Cuál es tu técnica favorita? Y hablo en el sentido de que, por ejemplo, quedan 5 segundos, estás debajo. ¿Qué era lo que tú ibas a buscar? Tengo un cúmulo de técnicas. El judo, ya usted sabe que se compone por una masa de técnicas, todas, pudiéramos llamarle tokuyi-waza, pero todas no son tokuyi-waza. Algunas, la mayoría son de apoyo. Pero bueno, yo tenía una técnica, que esa técnica yo la sacaba como sea, y era el ukigochi. De una temporada en adelante, ya incluso desde muy joven, yo no pude, tuve que dejar de hacer la técnica porque creé una lesión en un hombro, lógicamente una lesión que vive conmigo. Y tuve que dejar de hacer la técnica porque ya se me imposibilitó totalmente, empezó a crear alguna calcificación en un hombro y ya no pude hacer esa técnica porque esa técnica yo la hacía a lo macho, por decirlo de alguna manera, a lo macho. Pero era una técnica que no me dejaba morir nunca. Con esa técnica yo Esa avanzaba. era la carta de triunfo. Sí, esa. ¿Cuál era? Ukigochi. 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 No la vamos a especificar aquí porque yo no voy a servir yo. No, pero era muy simple. Descriptivamente se puede mientras hablar. no sea tirarme a mí, tú estás bien. No. Eso, fíjese que yo agarraba así, agarraba la puntica de la cinta por el ladito. Así. Así. Y yo lo único que hacía era virarme un poquitico. Y ya la gente caían solito. Yo no sé cómo yo hacía eso, pero lo hacía. Virarte un poquitico y que cayeran solitos tampoco así. No, pero era duro. Sí. Era duro. Vamos a ver que estamos hablando de 80 kilos. Y más de 78. O sea, mínimo 80. Exactamente. No creo que nadie haya ido a esa división rayando los 78. Pero no te quites peso. O sea, como que la cintica. No, eso tiene Pero bueno, mérito. cuando yo lo hacía, se veía así. Se veía así. Hacías que parezca fácil. Ahí está tu Exactamente. mérito. Ahí está tu mérito. Un tatami que haya sido especial para ti. Cuando digo tatami, digo un sitio, un lugar, el mundo, alrededor del mundo. Fíjese que a través de los años pasé por muchísimos tatamis, donde conocí muchísimas personas que dejaron huellas en mí, personas que son mis amigos, personas que son como mi familia. Y mentar algún tatami ahora creo que es demeritar a algunos otros. Y entonces puedo correr el riesgo de dejar de mencionar algunos, porque ciertamente en 20 años usted sabe cuántos tatamis recorrí, pero no es solamente un tatami ir y competir. Es un tatami y uno va creando familia, pero no era eso, era que nosotros antes de una competencia hacíamos base de entrenamiento de 3 meses y eso no es que era, bueno, ya fuimos hoy y ya no nos vemos más, eso era recurrente, era por muchísimos años. Si nos vamos al entrenamiento, y esto quizá puede ser una revelación, ¿cuántos kilogramos levantaba Idalis Ortiz? Si vamos al entrenamiento, Idalis Ortiz levantaba, cuando yo comencé no podía ni con 60 kilos en prom. Y tú veías a las muchachitas así, 40 y poquito, 48, 44 kilos, que hacían más que yo, y la pesa a mí me caía aquí. Eso fue bueno en la primera temporada. Ya cuando yo pasé el primer macro, ya yo estaba haciendo 100 kilogramos de prom. Y llegué a alzar 150 kilogramos de prom. Eso más o menos que podemos levantar al camarógrafo y al director de aquí juntos, ¿no? Sí, estamos hablando de prom. Y de cuclilla, bueno, nosotros no hacíamos cuclilla, nosotros hacíamos media cuclilla. Llegué a hacer 220 kilogramos en media cuclilla, porque ya la barra no le permitía, bueno, con los discos que nosotros teníamos, ya no le permitía ponerle más discos en el espacio. Wow. Yo no puedo ni con la barra. Vamos a dejarlo claro. Creo que la barra tiene como 10 kilos, ¿no? 20 kilogramos. Nosotros entrenábamos con barras olímpicas. Yo directamente no puedo con eso, así que todo es mérito. Un entrenador al que siempre agradecerás. Tengo muchísimos entrenadores a cual agradecerle. Puedes mencionar. Por supuesto. Y empezando desde la base, por supuesto,
mi entrenador de inicio, Chamizo, después me agarró mi entrenador de la IDE, que es como mi padre, Juan Inés López, y por supuesto ya estando en el equipo nacional de Cuba, no puedo dejar de mentar al profesor Ronaldo Beitía, al profesor Santiago Chinea, al profesor Armando Padrón, que lo amo. No puedo dejar de mentar tampoco al profesor Ismael Borboña, no puedo dejar de mentar a Javier Guzmán, no puedo dejar de mentar, por supuesto, a otros entrenadores como Ibis Dueña, y por qué no también a Jordani Jarencibia, ¿por qué no también a Félix Portuondo? ¿Por qué no a Dalieski? ¿Por qué no también difunto ya Juan Ferrer Laera? ¿Por qué no algunos otros entrenadores que desgraciadamente no están ya dentro de nosotros, que también contribuyeron al éxito? Yo pienso que todos estos entrenadores, en conjunto, por supuesto, con entrenadores de masculino que también nos dieron nuestro apoyo, en este caso bajo el liderazgo en aquel momento de Justo Noda y más adelante bajo el liderazgo de Julio Alderete. Todos esos entrenadores, todos esos colectivos, creo que fueron un gran apoyo en el desarrollo de mi carrera deportiva. Una palabra que define tu carrera. Una palabra que define mi carrera. Disciplina y constancia. Yo voy a una pausa y al regreso estoy con las 3 preguntas del cierre. Perfecto. ¿Te gusta el pan? De la mano del embajador mundial del pan, Josep Pascual, llega a La Habana un pan elaborado de forma 100% artesanal, con masa madre de cultivo natural, aceite de oliva, frutos secos, cereales y horneado muy lentamente para conseguir un pan más sabroso y saludable. ¿Te gusta el pan? Pan de La Habana. ¿Te gusta el pan? Y dale, y hay una pregunta de la que no te vas a escapar. No te vas a escapar de nuestro top, pero en este caso lo hemos reformulado diferente a petición, además de una persona que ama profundamente el judo, Carlos Abiague, el Charlie. Exactamente. El Charlie, esta pregunta viene de él y dice que él quiere saber que tú digas. Dice, además tiene que decirlo, sabes que Charlie se impone, ¿no? Tu equipo ideal, un equipo cubano y un equipo internacional. Dice que tienes todas las divisiones para ti, así que ahí te lo dejo. Tu top ideal, tu equipo ideal de judo. Mi equipo ideal de judo. Cubano e internacional, ni los mezcles para evitar problemas. Sí, porque esto es problemático. Pero es cierto, o sea, digamos que esa figura por cada división que para ti representas, es tu criterio. Es interesante la pregunta de Carlos, mi amigo mío. Pero bueno, hay que sentarse y hacer un bosquejo. Carlos, qué difícil. Tengo que hacer un bosquejo de división por división y de las temporadas, por supuesto, ¿no? Pero bueno, a tu discreción, a discreción tuya. Exactamente. Fíjese que si yo fuera a hacer un equipo, voy a empezar por Cuba. Por supuesto, 48 kilogramos, Janet Bermoy. Voy a cambiar. Está en discrepancia ahí. Sí, Janet Bermoy la vamos a dejar en 52 kilogramos. Claro, tiene la variedad de que ya han cambiado de división. Exactamente. 52 kilogramos, pero en 48 me gustaría poner a Lerna. Wow. Exactamente. En 57 kilogramos, invariable. Lady Lupetey. Ahí hay rango. Exactamente. En 63, Drilis González, por supuesto. En 70 kilogramos, Odalis Rebé. 78 kilogramos, Yuricel Laborde. Y más de 78 kilogramos, Idalis Ortiz. H. A ver, son 4 medallas. Son 4 medallas. Exactamente. No son las 4 medallas, son los 20 años. Exactamente. Y así nos vamos al mundo. Y si nos vamos al mundo, fíjese que pudiéramos poner ahí en 48 kilogramos, pudiéramos poner a Brasil con Menezes. En 52 kilogramos. Dígame usted. No, me voy a tirar para atrás. ¿Qué clase de candela? Pero fíjese. Pero es su criterio. Sí, claro. El claro. suyo se respeta.
Claro que sí. En 52 kilogramos, sin duda, no puedo poner ninguna cubana, porque yo sigo con mi Yané Bermoy. Yané Bermoy, a mí como me gustaba como competía mi Yané Bermoy. Y tenía una energía, tiene Bueno, una energía. Exactamente, son atletas ¿Es tu criterio? internacionales, claro que sí. Ahí pudiéramos poner ahora no me acuerdo su nombre, a la francesita, salió ahora nuevecita, en 57 kilogramos de Gucci, 63 kilogramos. Yo ahí pondría una cubana también. Inevitablemente. Es más, no deberíamos estar haciendo equipos internacionales cuando con mi equipo de Cuba yo estaba segura que nosotros íbamos a barrer. De eso se trata. Exactamente. Fíjese que me quedé por 63 kilogramos, ¿verdad? En 63 kilogramos. Vamos a poner una cubana, ¿por qué no? Si es un equipo mixto de todos los países. Y sobre todo esa cubana. Drulis González. Eso no tiene discusión. En 70 kilogramos, ahí pudiéramos poner a esta, ahora no me acuerdo tampoco su nombre, yo con los nombres soy malísima, de Francia, que competía muy bien. En aquellas temporadas, estamos hablando de los años 2008 al 2012. En 78 kilogramos. 78 kilogramos yo sigo con una cubana. 78 kilogramos sigo con una cubana, en este caso yo sigo con Yuricel Laborde, y en más de 78 kilogramos. Y Dale Ortiz quiere descansar, vamos a poner a Huentón. Sí, para que se canse ella, ¿no? Sí. Y dale, y si en ese conglomerado, que sé que es injusto, fíjate, porque no se puede, pero esto va a tu sensación. La mejor judoka que tú hayas visto, o sea, que para ti haya representado esa excelencia. Y es una. Mire, hay atletas que no han tenido grandes resultados y han sido excelentes atletas, y quizás la vida no les ha dado la oportunidad de ser grandes atletas. Y no porque tengamos una medalla, hemos sido de los mejores atletas. Pero bueno, como es mi opinión, y esa respuesta me gustaría dejarla un poco flotando, pero yo siempre tuve mi referente y me gustó siempre ser como esta atleta, y pienso que es válido resaltar la figura de Drulis González, porque yo siempre quise ser como ella, y lógicamente fue mi estandarte, y yo veía que ella entrenaba bien, que competía bien, y para mí ella era perfecta, Drulis González. Pero existieron y existen muchísimas atletas no con tantos resultados, que también mi respeto. Hablando de atletas con resultados y que inspiran respeto, hay una figura que coexiste contigo, que es Mijaíl López, que además tuviste la oportunidad de caminar a su lado en muchos de los momentos icónicos del deporte cubano en los tiempos recientes. ¿Qué significa para Idalis Ortiz esa figura, ese legado de Mijaíl López, pero también eso de poder haber compartido época con él y representar a Cuba junto con él? Mijaíl López, una gran persona, un gran compañero, y tuvimos la oportunidad de compartir, bueno, los únicos que fui, por supuesto, mis 5 Juegos Olímpicos tuve la oportunidad de compartir con él. Después del año 2008, los últimos 4 Juegos Olímpicos, ahí siempre estuvo la figura de Mijaíl López. Y siempre me acuerdo, porque lógicamente, ¿cómo no me voy a acordar? La lucha siempre competía o compite después del judo. Sí, claro. Y yo, cada vez que agarraba una medalla, él siempre venía y me decía, negra, déjate esto caliente, no, pusiste la varilla alta, no, ahora vamos a ver qué vamos a hacer nosotros. Y siempre teníamos esa cosita sana de, oye, vamos a caer la hora. Sí, exactamente. Creo que eso era muy, muy importante en nosotros, siempre deseándonos lo mejor, porque eso nunca faltaba. Oye, vamos a caerle, dale que tú eres mejor, no creas en nadie, que todo, ya tú sabes, por ahí para allá, todas las cosas que nosotros hablamos y pensamos que no nos vamos a decir por aquí, porque son cosas muy, muy profundas de nosotros. Exactamente. Idalis, el resultado, más allá de las medallas, más allá de
de todo lo que ya hemos conversado hasta este minuto, que ha sido un poco deportivo, pero también personal, pero a ti, ¿cómo te gustaría o que te recordaran o qué te gustaría que hoy las personas en la calle dijeran cuando venga el nombre de Idalis Ortiz, tuvieran en su mente? Sí, fíjese que es interesante, ¿no?, esa pregunta, porque el deporte, además de haber ocupado más del 80% de mi vida, fue solamente trabajo, es solamente trabajo. Independientemente de que las personas puedan recordarme por la gran deportista, por la gran atleta que fui, me gustaría que me recordaran por el ser humano que pude llegar a ser, por lo que pude transmitir, por lo que pude hacer por cualquiera y dicha y determinada persona en un momento determinado. Eso es lo que más me gustaría que recordaran de mí. Sé que has dado cientos de entrevistas probablemente, pero quizás hay algo que nunca nadie te preguntó y que te gustaría decir. Así que tienes la pista para ti, para eso. Fíjese que cuando ha faltado algo que no me hayan preguntado, siempre lo he tratado de modular y lo he dicho. Así que creo que hemos estado bastante complacidos. Pues nada, te dejo la cámara, que no sé si queda tiempo, fíjate, porque se nos ha hecho de noche, para que dejes un mensaje para los cubanos, pero también para esos atletas o no, para esos jóvenes que hoy pues sueñan con conseguir un objetivo y se pueden quizás también reflejar en lo que ha representado tu carrera. Sí, es interesante, ¿no? Porque hablando de mensajes, hablando de consejos, pudiéramos estar hablando todo un día. Un momentico simplemente no es válido. Pero bueno, a tramo largo y sintetizando, ciertamente en la vida nadie dijo que sería fácil. Todo lleva un gran sacrificio, todo lleva una gran concentración, objetividad en lo que uno quiere, en lo que uno se ha de proponer en la vida. Y lógicamente, si tú lo quieres, propóntelo, trabaja para conseguirlo. Y lógicamente que nadie te minimice sin antes haber contado contigo. Pues con ese mensaje nos vamos. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por tu tiempo. Y ustedes sigan, conéctense a todas las plataformas a través de Deporcuba TV y apóyennos para seguir contando esas historias que merecen ser contadas. Muchísimas gracias.